Joaquín Bossier, CRO and co-founder de Minders. Bueno, gracias Joaquín. Un placer recibirte. Gracias, Pablo. Un gusto también que Minders nos acompañe y además tienen un stand atrás afuera, así que completo. Full. Completo. Sí, Me experiencia encanta. completa. Bueno, te dejo un ratito con todos y después charlamos un poco más. Bueno, gracias a todos. Un gusto estar acá, ver caras conocidas. De mi lado soy Joaquín, como bien me han presentado. Y la idea hoy es hablar sobre qué es lo que veo que hacen distinto a las fintechs que ganan. Con esta analogía quiero primero posicionar un poco cuál es el campo de juego. Hoy tenemos más de 7 cuentas y medias por argentino abiertas. Más del 73% de los usuarios tienen 2 wallets en sus dispositivos. El 40% ya tiene 3 o más. El 69% de los usuarios de sus clientes hoy está operando en banco y en fintech de forma simultánea. Y esto solo se sigue acelerando. Ya tenemos más de 28 pagos por mes por adulto. Los pagos electrónicos siguen aumentando a doble dígito. Coelsa sigue sacando nuevas pasarelas de pagos. O sea, esto acelera y acelera. Y hoy lo que les quiero contar es un poco lo que yo veo y que el cashback o la descarga no es lo que nos da la principalidad, sino lo que nos la da es que el usuario vuelva hoy, mañana, la semana que viene a usar nuestro producto. Y acá entra justamente el cómo logramos esto, ¿no? Y hace un par de semanas también estuve en FinTech Americas, también con varios de ustedes conversando, y el lema del evento era hay que personalizar con AI, hay que personalizar con AI, y en paralelo tenemos un reporte que lanzamos en febrero que dice que el 93% de los líderes de marketing cree que está entendiendo al usuario con AI, pero el 53% de las personas siente que se está prediciendo correctamente lo que ellos quieren. Hay un gap del 40% entre lo que las empresas piensan que el usuario quiere y lo que el usuario realmente siente. Hoy lo que vemos es que las empresas que ganan miden realmente lo que importa, miden retención a 7, a 30, a 60, a 90 días, miden frecuencia de uso. Y cuando digo frecuencia de uso es frecuencia en su producto, producto a producto. Se entiende quién es el usuario que paga, por dónde paga, cómo paga, qué funcionalidad usa, cuándo saca un crédito, cuándo lo paga, cuándo vuelve a la aplicación. Y medimos revenue incremental, ¿sí? No vemos installs, no vemos opens, sino que buscamos métricas de negocio que realmente impacten en las métricas que nos importan. Por otro lado, experimentan en todo, ¿sí? Y experimentan a partir de medir el problema, verlo, generar una hipótesis, definir cuál es el objetivo de lo que queremos implementar y finalmente lanzar con grupos de control y poder medir si realmente estamos generando impacto. Y personalizamos en serio, ¿sí? Se personaliza no solo con el nombre en el email, sino que decidimos a quién, cuándo, con qué mensaje, con qué frecuencia, con qué incentivo, con qué tono le hablamos a cada usuario, ¿sí? Entonces, realmente es personalizar con muchas variables. Hoy vemos, por ejemplo, Nubank, que tiene su propia plataforma de experimentación y están corriendo miles de experimentos al año y han desarrollado incluso métodos estadísticos para poder experimentar con audiencias más pequeñas y en menos tiempo para poder justamente entender más rápido qué está pasando y poder decidir si están teniendo o no incrementales. La buena noticia es que estas plataformas que ayudan a experimentar o a crear mejores campañas están disponibles para todos, ¿sí? Hoy tenemos, por ejemplo, Banco de Vivienda trabajando con nosotros. Hemos logrado incrementos de 2,7% en frecuencia transaccional. Stone, que es uno de los líderes brasileros en adquirencia, mejorando la experiencia en el datáfono, en el front del dispositivo. También hemos logrado incrementos de ARPAC de casi un 6%. Rappi incluso ha bajado 30% el costo de adquisición con poder incentivar el primer uso, la primera transacción del producto. Y Capital One, solo en una campaña, logró mejorar 92% el conversion rate, que significó en $16 millones de incremento anual en su facturación. Lo que también vemos es que aprender rápido es una de las ventajas competitivas más importantes y estas empresas en general tienen un loop que se parece a este. Capturan los datos, nosotros en general recomendamos hacerlo desde el front con datos del comportamiento del usuario. A partir de estos datos, generar modelos de propensity, de next best action, de incentivos. Decidimos por qué canal, cuándo, en qué momento experimentamos o mandamos uno u otro mensaje a estos clientes o usuarios. Ejecutamos estas campañas. En ese momento incentivamos en función de
¿quién es el usuario? ¿Vale la pena invertir más, menos en cada usuario y optimizamos el incentivo? Y finalmente medimos y buscamos cuál es la acción, el experimento, la campaña que funcionó. Lamentablemente, un 30% de las campañas generan incrementalidad, por lo cual hay que experimentar mucho y aprender rápido, ¿sí? Y hoy en día también la capa 1 vemos que es súper importante porque hoy sin datos las AIs prácticamente hacen cualquier cosa, ¿no? Entonces, tener una data fundamentalmente es importante, tener buena data bien estructurada para luego sí sobre eso poder empezar a experimentar y usar AI a escala. Nosotros nos basamos en 5 pilares. Por un lado, obviamente, la arquitectura técnica, tener plataformas que habiliten este tipo de experimentación. Y luego sumamos Marketing Science para armar los modelos de propensión, Expect Action, incentivos, etc. Y sumamos después la capa de Behavioral Science y patrones de Good UI para, con todos estos vectores, poder generar estas personalizaciones. Y finalmente, experimentamos y generamos experiencias gamificadas en todos los lugares donde podamos. Hoy, hace un rato, estuve hablando, de hecho, con Andy de Paisanos, que ellos fueron quienes crearon la campaña de pedido ya hace un par de años para el Mundial de Te traemos la copa, y lo hicieron en 72 horas. Fue una de las campañas más virales y más increíbles que hemos visto en los últimos años, y lo pudieron hacer en ese tiempo récord gracias a que Pedido Ya tenía por detrás implementado Braze como su plataforma de Customer Engagement, ¿sí? Entonces, la idea es poder darles estas herramientas a ustedes para que puedan empezar a experimentar a escala, ¿sí? Tanto desde el producto como también desde sus campañas de marketing. Hoy, de hecho, lo que quiero hacer es, a partir de toda la experiencia que hemos ganado de trabajar con más de 100 clientes en Latinoamérica, principalmente en las industrias financieras de pagos, créditos e inversiones, regalarles a ustedes 27 use cases para pagos, para créditos y para inversiones, donde van a poder ver cómo nosotros hemos hecho estas campañas con todo lo que les expliqué anteriormente, ¿no? Desde la parte de las capas de datos, qué capturar, en qué momento, a qué segmento, con toda la parte de los patrones de Behavioral Science y Good UI. Y cada uno de estos casos va a tener también el problema que vemos en el mercado, la hipótesis y el resultado que esperamos entregar si pueden implementarlo. La idea es que con el stack que tengan, empiecen a pensar qué de esto pueden implementar y a partir de mañana realmente empezar a probar y experimentar más cómo podemos generar más frecuencia, más retención y más revenue en sus usuarios. Entonces, la idea es que se puedan bajar estos casos, el que desee, les dejo ahí el QR. Lo mismo pueden compartirlo por WhatsApp a sus equipos. Si creen que alguien puede de su equipo sacarle valor a esto, también compártenselo. Y obviamente también, como comentaba Pablo, estamos afuera en el stand de Minders y ahí podemos charlar un poco más sobre cómo ayudarlos a aumentar la retención de sus usuarios. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Te agradezco. Quédate un minuto más. Hay una palabra de moda hoy que es engagement. Entonces me gustaría ir un poquito más sobre ese concepto y básicamente un poco lo que ha dado vuelta a toda tu presentación, que es cómo consigo que la gente utilice mi app como principal, que haga más uso de mi app. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuáles son los consejos que podrías dar para que eso ocurra? Probablemente tenga que ser otra charla esa, pero sí, me parece que estamos hablando de esta cuestión que es principal para toda la industria. Totalmente. A ver, lo primero obviamente es tener un producto que genere valor en el usuario, ¿no? Entonces, creo que todos acá deben tener aplicaciones que entreguen valor, pero después el otro tema es contarle al usuario y enseñarle cómo generas valor. Entonces, quizás en el caso de inversiones, hoy en día en Argentina tenemos un gran problema, es que las personas no saben cómo invertir, en dónde invertir. Entonces, es muy importante ayudarlos a que aprendan, ¿no? ¿Qué es un ETF? ¿Qué es un bono? ¿Qué es? Entonces, creo que generar engagement también es educar al usuario, mostrarle qué otras features tengo. Uno de los casos habla también, por ejemplo, sobre activación o sobre pagos. El 70% de los usuarios en general te usa solamente uno de tus productos. Pagan y luego siguen pagando. Pero nadie hace la recarga del celular, nadie termina pagando los servicios con tu aplicativo. Quizás usan un aplicativo que ya lo tienen por débito automático para pagar la luz. Muy interesante, si hay como una subutilización de lo que te ofrece la app. O sea, vos por ahí usás cosas de la app, pero estás usando un porcentaje mínimo de lo que podrías realmente estar usando en la cotidianidad. En algunos casos sí. Entonces lo que vemos es que
justamente podemos generar engagement a partir de enseñarle al usuario qué otras posibilidades le das dentro del aplicativo, y para eso es muy importante experimentar, ver cómo diseñas el front para que llegue a esa feature, o guiarlo y armar un gamification, ¿no? Entonces empezar por pagos, después empezar a recargar el celu, después empezar a apagar la luz. Entonces hacer esas experiencias gamificadas hacen en general que el usuario vuelva a tu aplicativo, y eso al final es lo que genera la principalidad. Me pasó hace poco, cuando cuento algo personal es porque me imagino que nos pasa a todos, ¿no? Porque quiero ser autorreferencial. Pero hace un par de meses usé algo de la app, una de las apps que tengo, porque tengo varias, como todos, y después me encontré a un director, a un ejecutivo de esta compañía, y digo, che, qué bueno esto que lanzaron. Me vino bárbaro. Me dice, hace 3 años que lo tenemos. ¿Viste? O sea, uno realmente, y uno estás en tema, pero no me había enterado. O sea, creo que es muy importante también las billeteras, los bancos con sus apps, contarle a la gente, empezar a decir, mira, puedes hacer esto, darse cuenta qué es lo que usás y si podés usar este producto, podés usar otro producto, entender. Hoy creo que con la IA es mucho más fácil darse cuenta, a ver qué hace esta persona. Transacciona mucho, o ahorra mucho, o no sé, hace alguna operación, invierte. Empezar a ofrecerle a partir de esa experiencia del usuario. Hoy calculo que debe ser mucho más sencillo esto. Hoy es mucho más sencillo. Hoy en día podemos montar incluso agentes que estén monitoreando quién es el usuario que usa qué feature, armarte los segmentos de forma automática, armar los segmentos de forma predictiva sobre, por ejemplo, quién es el usuario con probabilidad a volver a pagar o el usuario con probabilidad a no pagarte una cuota. Entonces, accionar sobre ese usuario que consideras que puede ser un posible usuario moroso y empezar a enviarle campañas de prevención de pago. Versus otros usuarios que quizás ves que es un usuario pagador y hasta quizás le puedes ofrecer venderle o aumentarle su línea de crédito. Entonces, la misma empresa a su misma base de usuarios tiene diferentes caminos, y es muy importante el poder predecir correctamente y entender al usuario realmente qué es lo que necesita. Excelente. Joaquín, sé que estuvieron hace poquito en Miami, ¿no? En el FinTech América, de Miami directamente a Buenos Aires, así que me encanta que estén aquí. Tienen un stand afuera, así que después en el after que tenemos de las 6 de la tarde seguramente va a haber mucho más espacio de networking. Así que un placer. Perfecto. Ahí estaremos. Bienvenido a charlar con todos los que estén aquí. Así que gracias por la invitación. Gracias, Joaquín. Ha sido un placer. Un gusto. Aplausos para Joaquín. Gracias. Muy amable.